Entonces, sigamos con el concepto de los números primos. Habíamos visto que los números primos eran numeritos positivos mayores que 1, ¿cierto? Que solamente tuvieran dos divisores. O sea, un P mayor que 1, tal que la lista de divisores, si quieren, o los divisores de P, digamos, son el 1 y el P. Nada más. Los divisores positivos. ¿Ya? Entonces, eso eran los números primos. Me falta... entonces, de nuevo me aparece ahora la barra aquí. Entonces, números primos. Vimos que esos eran los números primos y vimos que la gracia era que los números que no eran primos, que le llamábamos números compuestos, ¿no es cierto? Eh, que le llamábamos números compuestos, se podían escribir de forma única, o borrar las pausas. Por inicio de la clase, perdón. Claro, pero estaba sin pausa, si está sin pausa, las demostraciones me salen de una y siento que nos enredamos mucho cuando pasa eso. Así que déjenme cambiarlo rapidito. Cuando le subo la presentación cuando le subo la presentación al campo virtual, la dejo sin pausas, pues, para que la lean de una, ¿no? Pero se me olvidó volverle a poner las pausas. Ahora. Ahí sí. ¿Eh? Entonces, vimos que los números que no eran primos se podían, que le llamábamos números compuestos, se podían siempre escribir como productos de potencias de números primos. ¿Ya? Y esos primos todos diferentes, y entonces, salvo el orden en que yo escribía esos primos, que era una lecera, en términos aritméticos, ¿no es cierto? No es relevante. Esa cosa daba, ¿cómo se llama? Era única, ¿no es cierto? Y vimos un par de, los fome, digamos, es que no hay una forma rápida de calcular, ¿sí? Hay que ponerse a sacar las cuentas. O sea, hay un par de cosas que se pueden hacer que probablemente veamos un poquito la otra semana, porque nos va a dar el tiempo. eh, pero en general estos métodos son lentos, ¿ya? Uno puede encontrar un método un poquito más rápidos, y tal vez deberíamos aprovechar, depende si nos da el tiempo o no, de revisarlos hoy día, ¿ya? De revisar los primos más pequeños, ¿ya? Bueno, y siempre tenemos el computador igual para números chiquititos, ¿no es cierto? Y eso lo habíamos visto. Entonces después vimos la demostración, tenía
su dificultad, ¿no es cierto? No era una demostración sencilla. ¿Ya? Y vimos que cuando el numerito, esto era importante también, cuando el numerito era un entero cualquiera, entonces aún se puede, entre comillas aún, se puede factorizar, hay que permitir sí, dos cosas. Uno, un numerito extra ahí que se llama u, que le llamamos la unidad, ¿ya? Una unidad, que puede ser 1 o menos 1. Para los números negativos va a ser menos 1, para los positivos va a ser 1. ¿Ya? Eh, y que no haya ningún primo, ¿no es cierto? Que sería, habría un caso excepcional en los que pasa eso, que sería el caso del 1 y del menos 1, precisamente. Que el k, digamos, sería 0. No habría ningún primo. La descomposición prima. ¿Ya? Ese U se llama unidad y son una unidad puede ser en realidad cualquier elemento del mundo donde yo esté viviendo que sea invertible. ¿Sí? Que sea invertible, acuérdense que significa tener inverso multiplicativo. Y los únicos numeritos con inverso multiplicativo en n, en z, perdón, en los enteros, son el 1 y el menos 1. Por eso ese u puede ser 1 o menos 1. Hay otros contextos, por ejemplo, uno que tal vez es más o menos clásico, podrían ser los polinomios con coeficientes racionales, que se escriben así. ¿Sí? En algún momento de su formación probablemente lo vayan a estudiar y vayan a ver que los polinomios con coeficientes racionales también siempre se pueden factorizar, y van a ver unos ciertos números primos, que no se van a llamar números primos, sino que se van a llamar polinomios irreducibles. Por ejemplo, los polinomios de grado 1 no se pueden factorizar más. Algunos polinomios de grado 2, que no se van a poder factorizar, como ese, por ejemplo. ¿No es cierto? Sus raíces son complejas. Y ustedes van a poder escribir esto como producto de potencias de polinomios irreducibles y una unidad. ¿Quién es esa unidad? Esa unidad va a ser cualquier elemento invertible. ¿Quiénes serán los elementos invertibles de acá? Van a ser, de hecho, todos los números racionales, porque ahora estamos en Q, que son los racionales. Entonces no solo va a poder ser 1 o menos 1, va a poder ser, qué sé yo, un 2, por ejemplo, o un 5, porque ahora sí va a tener inverso multiplicativo, un medio. El 5 va a ser un quinto, o va a poder incluso la unidad ser, no sé, 3 medios. ¿Por qué? Porque tiene inverso, que es 2/3. Los enteros eso no pasa. O menos 3 medios, no sé, cualquier cosa. ¿Qué número no podría ser una unidad? Ni siquiera acá, por ejemplo. ¿Habrá algún elemento en Q que no sea invertible? ¿Habrá alguien? El 0. El 0, ¿no es cierto? Muy bien, Luis. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo multiplico por 0, me va a dar 0, ¿no? Se me va a ir al carajo mi factorización, ¿no es cierto? De hecho, esto está malo, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Aquí debería decir un entero distinto de 0, ¿sí? Que de repente lo escribe como z estrella, un entero que no sea 0. Eso es importante. El 0 no va a tener factorización única porque cualquier producto de este tipo no me va a dar 0. Ahí sí, distinto de 0. Eso era importante. ¿Ya? Pero la verdad es que en Qx sí hay otros elementos que no son invertibles, por ejemplo, un polinomio. Un polinomio no es invertible. Entonces, por eso van a ser numeritos. Y eso va a depender del contexto en el que estoy trabajando. En nuestro contexto, la unidad puede ser 1 o menos 1. ¿Ya? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque o el número es positivo o es negativo. Y aparte de eso, descompongo su parte, su valor absoluto, lo puedo descomponer en producto de números primos. Súper. Y ahora, esto, como yo les digo, la descomposición prima es súper útil para pensar las cosas. Porque me dice que de alguna manera dio todo lo. Cuando de repente hay un problema que uno se le está yendo en collera, de repente es súper bueno acordarse. Ah, son enteros. Los puedo factorizar en cositas pequeñas. Puedo determinar de qué está compuesto ese número. Ahora, eso, como les digo, es muy cierto y es muy útil teóricamente. En la práctica, para números grandes, es un poco tedioso. Porque es muy difícil factorizar. ¿Ya? Es difícil factorizar. De hecho, probablemente en el colegio ustedes ya se habrán dado cuenta que incluso a nivel humano se alcanza a notar eso. No sé si lo recuerdan a nivel humano en el colegio, cuando ustedes le enseñaron a multiplicar dos expresiones, re fácil, ¿no? No sé, pues, o ya, no sé si re fácil, a lo mejor igual les puede costar. Pero me refiero a x más 1 por x más 2,
Ah, ya, x por x cuadrado, x por 2 son 2x, x por 1 es x, 2 por 1 son 2, y vamos, x cuadrado más 3x más 2. Listo. Pero al ser el proceso inverso, siempre es un poco más difícil. Si ustedes le dan el x cuadrado más 3x más 2, es más difícil devolverse, encontrar los factores. ¿Ya? Hay unos trucos. Por ejemplo, el truco que usaríamos aquí, yo creo que es ver números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. ¿No es cierto? Cosas como esa. Pero igual, no deja de ser. No deja de ser difícil. ¿Ya? Con la fórmula nos vamos a la segura. Sí, pero esa, incluso la fórmula te sirve para polinomios de grado 2. No más que eso. De grado 3, ustedes sabrán que hay una fórmula y la pueden pillar en la Wikipedia porque ya es larguita, por eso uno no la aprende. Pero otros matemáticos de otros tiempos se preocuparon de eso. Estoy hablando de Tartaglia, que fue el que inventó esa fórmula. O no que la inventó, que la descubrió. Y Cardano, que descubrió una fórmula para polinomios de grado 4. Y para polinomios de grado 5 ya no hay fórmula. No Profe, hay. con el teorema del binomio que pasamos en álgebra el semestre pasado. Ya, ese sirve para desarrollar, pero no para factorizar. Tú tienes a más b a la n, ¿no Ah, es ya, cierto? sí, pues. Sí, o sea, Sí, es para parte está acá, y por eso digo, encontrar los términos. multiplicar es fácil. Acá voy, chuta, este es n sobre k, con k desde 0 hasta n, por a la n menos k, y por b a la k, ¿no es cierto? Bacán. Pero si yo te doy una cuestión de este tipo para volverse, no es. De hecho, se puede probar incluso que no hay fórmula. Se puede probar incluso que no hay fórmula. ¿Ya? Para el grado 5. Eso se llama teorema de Abel y requiere más matemática, pero se puede probar. Entonces, el teorema de Abel lo demuestra, digamos, y tiene que ver con la teoría de Galois, que es otro matemático famosito, que no vivió mucho porque murió en un duelo. Pero la noche antes de morir se puso a escribir y escribió hartas cosas que le quedaban pendientes y harta matemática. Y de ahí se saben cosas bien importantes. Fue un matemático súper importante. Bueno, ya. Siempre se puede aprovechar uno de hablar un poquito de Galois. Y se puede probar entonces a partir de su teoría que para polinomios de grado 5 ya no hay ninguna fórmula. Porque de hecho las soluciones no se pueden escribir como raíces. Y ahí estoy hablando de polinomios. Incluso si yo hablo de cosas más sencillas como números, es difícil. Si yo les digo calcular, no sé, 1001 por 492, no es difícil. Puede tomarle un poco de tiempo, pero usted tira aquí una rayita y empieza 2 por 1, 2, bla, 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 y resuelve. Pero si yo les doy un número grandote, no sé cuánto da esto, a ver, saquemos. Pucha, es que no son tan buenos mis números. Dámosle aquí un 7. No sé. Si yo les doy el 1070, ¿cuánto da? 1000, 1071 por 492, eso da, ahí está. Si yo les doy el 526.932 y le digo ya, factorice, a mano está difícil, ¿no? Esa factorización se puede hacer por gran parte de los divisores que tiene, ¿cierto? Por eso podrían haber muchas factorizaciones. Sí, habría muchas, ¿no es cierto? Pero si estos dos números fueran primos, por ejemplo, y fueran primos grandes, no habría más que estos dos primos grandes. Y ahí se pone peludo. No hay una manera, hay que encontrar los primos, ¿no? Ponerse a ver y coger. Entonces, si yo pongo dos primos grandes y te pongo el producto, encontrar los factores es difícil. Ya, no, estos no son primos, este de hecho es divisible por dos, pero imagínate que te puse dos primos y te pongo el producto nomás y te digo, encuentra los primos, encuentra la factorización. Esa es una tarea difícil incluso para el computador. Con respecto a lo que dice Jocelyn, algo tiene que ver, ¿no? Porque si yo te doy dos numeritos, encontrar el tercero no es tan difícil. Si yo te doy los tríos pitagóricos, calcularlo, ver que este trío es pitagórico no es difícil. Eleva 2 al cuadrado, tiene que darte el más grande al cuadrado. Pero encontrarlos todos es una tarea más compleja. ¿Ya? Pero eso tiene más que ver con resolver ecuaciones. ¿Ya? O sea, igual tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con resolver ecuaciones. Y con encontrar todas las soluciones. ¿Sí? De hecho, una de las cosas que vamos a ver en el curso es esa.
todas las soluciones de los tríos pitagóricos. Todos los tríos pitagóricos. Ya. Entonces, este problema, que es real, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la factorización única, factorizar un número es complicado. Es tan complicado que es bueno que sea complicado, los humanos le pillaron un uso a que sea complicado, y yo les contaba que la Public Key eh, Security, no me acuerdo, PKS, ya, me olvidé las siglas, pero la forma que se usa para encriptar cosas de forma pública, la clave pública, la encriptación de clave pública, usa este método, ¿ya? A la larga. Entonces, ¿cómo yo me comunico contigo sin que un tercero pueda ver esa comunicación? Como en el WhatsApp, por ejemplo. Yo me sé un número primo, tú te sabes un número primo, nos partimos de un número que los dos conocemos, yo agarro ese número, lo multiplico por mi primo, te lo mando, tú lo multiplicas, lo devuelves. La cosa es que como yo conozco el primo y el otro no, no me acuerdo del detalle, tendría que mirarlo, pero si una persona aquí, aparte, digamos, de afuera, quisiera descifrar la información y no conoce los primos, yo lo conozco, tú conoces tu primo, yo conozco mi primo, entonces si él no conoce los primos, tiene que factorizar un numerote. Y eso es peludo. Y de hecho, de sí funciona ese sistema de seguridad. ¿Mm? Y ha probado ser muy seguro. ¿Sí? Es súper eficiente eso. ¿Sí? Porque multiplicar es fácil, pero factorizar no. Ya, sigamos. Entonces, independiente de eso, si es que yo ya tuviera la factorización prima de dos números, eso es súper bueno porque puedo sacar hartas cuentas solo con las factorizaciones primas. ¿Ya? Entonces, suponga usted que tiene la factorización prima de A y de B. ¿Ya? Conoce todo, y lo que sí vamos a permitir esta vez, acuérdense que las potencias no podrían ser cero, porque entonces es problemático, ¿no? Porque ahí ya no sería único. Yo podría agregarle un primo que no esté y le pongo potencia cero. Pero ahora voy a permitir que las potencias sean ceros para que todos queden con los mismos primos. ¿Sí? Fíjate que el A y el B tienen los mismos primos, de P1 a PK. No puse Q aquí, como en otros ejercicios. ¿Sí? Son los mismos primos, solo que a distintas potencias. ¿Ya? Por eso voy a permitir que sean cero. Por ejemplo, veamos nuestro ejemplo, tengo el 200 y el 350. El 200 es 2 al cubo por 5 al cuadrado, el 350 es 2 por 5 al cuadrado y por 7. Entonces acá no sale el 7, ¿ya? Pero yo lo puedo agregar a la mala, ¿no es cierto? Pero si le pongo por 7 ya no se va a poder, porque si multiplico esto por 7 me da 1400, no me da 200. Entonces le tengo que agregar un 0. Esa sería su potencia. ¿Ya? Entonces me voy a permitir hacer esa maña. 7 a la 0 es 1, no afecta al producto. ¿Para qué? Para que los dos números tengan los mismos primos como factores, ¿sí? Permitiéndole entonces ser 0 al exponente. ¿Ya? Entonces, si yo conozco eso, es fácil multiplicar, dividir, sacar potencias, máximos comunes divisores y mínimos comunes múltiplos. El producto no es más que sumar los exponentes de cada primo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo saco yo la factorización prima del 200 por el 350? ¿Ya? ¿Cómo lo haría? El 200 por 350 no es otra cosa que 2 y sumo 3 más 1. ¿Cuánto sería? A ver, vamos con alguien de los participantes. Anabel, siempre te toca primero, Anabel. Anabel, ¿cómo sería entonces, siguiendo esta formulita de acá, el producto del 200 y el 350? Factorización prima. Lo que hay arriba, ¿o no? El 2 elevado a 3 por 5 elevado a 2. Es que ese es el 200. Ahora quiero el 200 por 350. Entonces, fíjate qué dice mi fórmula. Dice, fíjese usted en el primer primo. El primer primo que sale en ambos, ¿cuál es? Sería 2 elevado a 4 4. Voy sumando los exponentes. ¿Quién más? por 5 elevado a 4 Ya, por 7. por 7, ¿no es cierto? Súper bien. Muchas gracias, Anabel. Porque acá sale con 1 y acá con 0, si lo queremos agregar. Muchas gracias, Anabel. Ahora, cuando el B
divide a la A, también puedo sacar el cociente. En este caso no se va a poder, porque el 200 no divide al 350. ¿Ya? Cuando divide, entonces yo resto los exponentes. ¿Sí? Fijémonos, pensemos, ¿por qué no se podrá acá? ¿Cómo sería el 350 dividido 200? Si se pudiera. Bianca, ocupando la formulita. Sería, a ver, 2 elevado a 2, no. Pero fíjate, el 350 Ah, 2 elevado a menos 2. elevado a menos 2. Y ahí está el problema, ¿no? Claro. Ahí lo pillamos al tiro. ¿Y cómo quedaría lo demás? Sería 5 elevado a 0. 0, ¿ya? ¿Y el 7? Y el 7 elevado a menos 1, No, ¿no? Ah, que estoy con el 350 acá. Entonces estoy restando de acá para acá. Por eso acá te dio menos 2. 1 menos 3. 1 menos 0 sería acá. ¿Cuánto da eso? 7 elevado a 1. Súper. Muchas gracias, Bianca. ¿Sí? Entonces, en realidad, si lo quieren pensar como potencias, entonces 350 dividido 200 lo escriben. ¿No es cierto? Ahí. Y entonces se acuerdan que el cociente solamente es la resta de exponente. ¿Sí? Entonces aquí, ¿no, se dan cuenta? No va a simplificar todo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando. 2 a la menos 2. Entonces esto va a dar 7 cuartos. ¿Ya? Y si supiéramos fracciones, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando con números enteros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema. Por eso vamos a... uno podría preguntarse, entonces, ¿qué significa en términos de descomposiciones primas que un número divida al otro? Va a, por lo menos tener que tener los mismos primos y siempre con el menor exponente. Entonces, ahí podemos ya ver cómo se ve la divisibilidad en términos de descomposiciones primas. Un número va a ser divisible por otro si solo si todos los exponentes de la descomposición prima son menores con los respectivos primos. ¿Ya? Las Profe, potencias, en este caso, dígame Luis, los exponentes de A tienen que ser menores, como A divide a B. pues, en el caso de acá, sí, en el caso que en el ejemplo, ¿no es cierto? Pero como en el general acá tenía escrito A dividido B, o sea que B divide A. O sea, hay que ver cuál es el que divide, ¿no? El divisor, el divisor va a tener que tener exponentes menores que el dividendo, para que el resto sea 0. ¿Sí? Sí, profe, se entendió, gracias. Ya. La potencia no va a ser tan difícil tampoco, porque la potencia va a ser solo multiplicar cada exponente, ¿ya? Y eso viene de las reglas de las potencias que uno conoce. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar la descomposición prima de 200 a la 8. ¿Cuál sería la descomposición prima de 200 a la 8, Fernanda? Fernanda Balboa. Mira, vamos primo por primo, el 202 al cubo por 5 al cuadrado. Entonces, el primero que sale es el mismo primer primo. El primer primo sería el 2. ¿Cuál sería el Ya. exponente del 2? Mira, dice que es el exponente al que estoy elevando, que es 8, ¿Cuál por es el que alfa tenía? 1, que sería Entonces 3. sería 24 2 elevado a 24, súper. ¿Qué más? por 5 elevado a 16. Excelente. Muchas gracias, Fernanda. Súper. Entonces, ya tenemos hartas cositas que se pueden hacer con la descomposición prima. Ahora, la suma y la resta no hay nada porque no se puede. ¿Sí? Cuando yo subo y resto se me desajusta todo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que la divisibilidad, digamos, la descomposición prima está asociada con la multiplicación y la división, ¿no?
Estoy viendo cómo es ese número escrito multiplicativamente. ¿Sí? Bien. Y por si fuera poco, podemos sacar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo rápidamente. Me quedo sencillamente con el mínimo, en el caso del máximo común divisor, y con el máximo, en el caso del mínimo común múltiplo. Ya me he cambiado, ¿sí? Ya me he cambiado. El máximo común divisor es con el mínimo, y el mínimo común múltiplo es con el máximo. El mínimo común múltiplo, a pesar de su nombre, ¿no es cierto?, que igual está bien puesto, es un número más grande que con el máximo. El máximo común divisor es un número más chico con el mínimo. Entonces, fíjense, el máximo común divisor Profe, entre 200, dígame, Anabel. una consulta en la anotación del, ¿cómo se dice? El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Los paréntesis siempre van a ser así redondos. Por ejemplo, si en un ejercicio no me indican cuál necesito, no es Ya, que cambien los paréntesis entre uno y otro. es que hay varias notaciones, ¿no? Y nosotros las conversamos, hay varias notaciones. Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor, nosotros lo escribimos así, pero hay gente que lo escribe con mayúscula. En inglés hay veces que sale GCDE, incluso hay gente que lo escribe solo así, A, B, paréntesis redondo. ¿Ya? El mínimo común múltiplo, por otro lado, hay personas que lo escriben con mayúscula, y de hecho hay personas que lo escriben así, este minúscula, este mayúscula, otros este minúscula y este mayúscula, así que es medio caótico. Eh, en inglés es LCM, Least Common Multiple, y hay personas que lo escriben con paréntesis cuadrado, así. Así que puede ser que justo el ejercicio que tú miraste, Anabel, en alguna guía de por ahí, use esta notación. Este para el máximo común divisor, el paréntesis cuadrado para el mínimo común múltiplo. Es la notación que menos me gusta, porque ya hay muchas cosas que escribimos así, ¿no? Los vectores, los intervalos de números reales, ¿no es cierto? Que son abiertos así, cerrados así. Entonces son hartas cosas ya. Pero hay gente que la usa, así que está bien. Hay que saberla igual, hay que Entonces, manejarla. nosotros aquí siempre vamos a especificar cómo está anotadito en Sí, yo la parte escribo de así. atención. Yo Ah, escribo ya. máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Es la notación que más me gusta. La notación que sigue el libro es esta, porque el libro está en inglés, ¿ya? Y yo he visto hartas veces esta también, que es paréntesis redondos y cuadrados. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Ok. Eh, bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Uno se queda con el mínimo y con el máximo, respectivamente, de cada número primo. Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor entre 200 y 350 nos vamos a quedar con el mínimo en cada primo. El 2, aquí está el cubo y aquí está a la 1. Entonces me quedo con el más chico. El más chico entre el 1 y el 3 es el 2. Perdón, el más chico entre el 1 y el 3 es el 1. Entonces aquí me queda 2 elevado a 1. ¿Sí? Ahora el 5. Acá está elevado a 2 y acá está elevado a 2. El más chico entre el 2 y el 2 es el 2. Y ahora el 7. Aquí está elevado a 1, pero ojito porque acá está elevado a 0. No aparece. Y el más chico entre el 0 y el 1 es el 0. Así que acá tampoco aparece. ¿Ya? O aparece si quieren, pero elevado a 0. Así que se va. Da 1. Y ahora calculo 5 al cuadrado 25 por 2 son 50. Mínimo cubo múltiplo entre 200 y 350 ahora. Me quedo con el máximo de cada exponente. Aquí el 2 está elevado a 3, acá está elevado a 1. El máximo es 3. Así que me quedo con 2 al cubo. El 5 está elevado a 2 y a 2 el máximo de nuevo es 2. 5 al cuadrado. El 7, acá está elevado a 0, acá está elevado a 1. Ahora me quedo con el máximo y el máximo es 1. Así que el 7 ahora sí aparece. Y saco la cuenta, 5 al cuadrado son 25, por 2 al cubo me da 200 y por 7 me da 1400.
el mínimo común múltiplo. Y insisto, se ve súper fácil. Uno dice, ¿por qué rayos? ¿Por qué rayos? La palabra que use por no decir un garabato. ¿Por qué el profe no me enseñó esto al principio? ¿Por qué algoritmo de Euclides? ¿Por qué estar dividiendo si es que yo podía hacer esto todo el tiempo? Y insisto, es porque esto es difícil. Aquí tiene apariencia de fácil. Porque, ¿por qué? Porque me están dando las descomposiciones primas, las conozco de antemano, y porque esas descomposiciones primas además tienen números chicos, 2, 5, 7, los primeros números primos. Si las descomposiciones primas de mis dos números fueran terribles, tuvieran primos grandotes, que hay, ¿no es cierto? Primos muy grandes, vimos el más grande de todos los primos conocidos, ¿no es cierto? Que era este de por acá, ¿dónde estaba? Primo más grande, desde el 2008, 2018, mismo al principio, ahí. Tiene esa cantidad, tiene casi 25 millones de dígitos. ¿Sí? Entonces, peludo. Es mucho más fácil dividir. El algoritmo de Euclides, con esa apariencia un poco intimidante que puede haberles dado al principio, es mejor que la descomposición prima, en términos de cálculo. ¿Ya? Eso no significa que si les doy números chicos y la descomposición prima les salga fácil, no lo pueden calcular así. Claro que lo pueden calcular así. De hecho, probablemente en el colegio ustedes tengan que enseñarlo de esta manera. Incluso lo resumen en una tablita. ¿Sí? La clásica tablita. Entonces escriben el 200, el 350, y empiezan a buscar los divisores comunes, ¿no? El 2, 100, 175. El 2, no, el 2 ya no, el 5. Y el 5, y pone 5, 20. 3 por 5, 15. 2, 25, 5. El 5 de nuevo, 5. Y 4. Y 7. Y hasta ahí llega, porque ya no hay divisores. Entonces el mínimo común, máximo común divisor es 2 por 5 por 5. Estoy escribiéndolo tal cual como en el colegio, ¿no? Bueno, o al menos cuando yo estaba en el colegio. No sé cómo se los enseñaron a ustedes. ¿Me enseñaron así o no? Estoy muy loco. No, sí era, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, de ahí viene, ¿no? De ahí viene. Viendo cuál es la potencia más grande que divide de cada número primo. Y me parece que ni siquiera les hablaban de números primos, ¿no? Pueden poner el número acá que se les ocurra, también puede ser. Todos esos métodos funcionan, unos son más rápidos que otros. Para números chicos ese método de la tablita me parece súper razonable. Para números más grandes será mejor el algoritmo de Euclides. Más para números que cuesta pillarle los divisores, el algoritmo de Euclides será muy rápido. ¿Ya? Y para la parte teórica el algoritmo de Euclides nos ha servido caleta, porque de hecho no sé si se han dado cuenta, pero para probar que hay descomposición prima, entonces, no sé si se podía al revés, ¿no? Porque para probar que había descomposición prima y que era única, tuvimos que saber el algoritmo de Euclides, porque en la demostración ocupamos teorema de identidad de Bézout. ¿Sí? Entonces, la matemática igual, cuando uno la quiere hacer bien, es como una pirámide, tiene que partir de unos axiomas y tiene que ir construyendo encima. Entonces, acá ahora nosotros tenemos descomposición prima, ¿no es cierto? Composición prima, o teorema fundamental de la aritmética, si quieren. Pero en su demostración ocupamos varias cosas. Ocupamos, por ejemplo, la identidad de Bézout. Bézout. Se me olvida cómo se, cómo se tilda. Bézout. Versión francés o algo así el caballero. Pero para probar la identidad de Bézout usamos algoritmo de Euclides. ¿Sí? Para probar el algoritmo de Euclides usamos, no sé, inducción matemática, que estaba dentro de nuestro axioma. No, de hecho no, lo probamos. Para probar inducción matemática usamos principio del buen orden. Y ese sí que era un axioma. Ese era nuestro axioma. De ahí partimos. Pero todo lo que hemos visto las demostraciones, lo hemos construido desde el principio del buen orden. Así que ahora estamos súper cómodos y tranquilos con esto. Pero para saber que funciona, para estar seguros realmente de que funciona matemáticamente,
tuvimos que partir de algo bien sencillo, como el principio del buen orden, ¿no es cierto? Y construir toda esta pirámide. Eso también es importante. Bien, sigamos. Bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Atención, este método es lento, ¿sí? Porque factorizar es lento. Pero tiene utilidad, también teórica. Hay otras cosas que no hemos probado, ¿no es cierto? Hay cosas que probablemente ustedes hayan visto alguna vez la demostración, quizás no, quizás hoy es la primera vez y se los voy a presentar yo. Ustedes sabían que los griegos sabían de hace tiempo, los pitagóricos en particular, que era una suerte de secta, ¿no es cierto?, que seguían las doctrinas no solo matemáticas, sino que filosóficas de Pitágoras. Pitágoras no solo hizo matemática, también tenía varias tesis filosóficas, y no solo filosóficas, sino que medias místicas también, ¿no es cierto? Una suerte de masonería primitiva, los pitagóricos, ¿no es cierto? Eh, y con sus propias creencias, ¿no? Creo que eran, por ejemplo, creo que eran vegetarianos todos, tenían su rollo. Los pitagóricos manejaban un secreto, ¿no es cierto?, que era que la raíz de 2 no se podía escribir como fracción, y eso era terrible. Era una aberración. ¿Cómo podía haber un número tan sencillo que no se puede escribir como fracción? ¿Sí? Porque era un número que salía, porque yo tenía mi cuadradito, lado 1, usted quiere ese a la raíz de 2. Lo puedo construir con regla y compás. ¿Sí? 1, hago un ortogonal, 1, construyo el número a raíz de 2. ¿Sí? Y entonces, esa raíz de 2, para los griegos, o sea, estamos hablando de griegos, ya los pitagóricos son post-Euclides, ¿o no? No estoy seguro. Habría que ver la época. Pitágoras es mucho anterior a Euclides, pero los pitagóricos fueron posteriores a Pitágoras, ¿no? Obviamente. Entonces, para ellos la raíz de 2 era una cuestión misteriosa, porque no se podía escribir como fracción y era una suerte de sus secretos, era una cofradía los pitagóricos, ya eran personas que tenían sus secretos. Y un caballero, que olvidé su nombre, se fue, lo contó, o se supo que andaba contando los secretos, que andaba contando que raíz de 2 no era una fracción, y lo mataron. Ese era el nivel de celo que tenían por su cofradía. Mataron ahogado el caballero. Así que bueno, este es uno de los, alguna vez fue un secreto muy bien guardado, ahora ya no vivimos de esa manera, creo, no todos al menos. Y bueno, la raíz de 2. Vamos a probar que efectivamente no se puede escribir como fracción. No solamente eso, vamos a probar algo un poquito más general, que es que si m no es un cuadrado perfecto, entonces su raíz no es una fracción, no es un número racional. Si quieren, en los términos que lo veían en el colegio, no tiene decimal periódico o finito, ¿sí? O sea, la raíz de un número entero o es un número entero o es no periódica, ¿sí? O el número es un cuadrado perfecto, como el 4, que cuando le saco la raíz me da 2, un numerito entero, o sus decimales no tienen periodo, no es una fracción, es lo mismo, ¿no es cierto? Decir ambas cosas. Entonces la raíz de 5, por ejemplo, no es exacta, entonces al tiro yo ya sé, voy a saber, después de que demostremos esto, que no es una fracción. La raíz de 7, la raíz de 6, todas esas raíces que son inexactas, eh, no son fracciones. Sus decimales no son periódicos, ¿sí? Ahora sabemos que eso es equivalente. Los griegos no tenían notación decimal, no pensaban en escribir los números como los escribimos nosotros, que esa es notación indoarábica. Bien, veamos cómo se hace. Entonces, un número m no es un cuadrado perfecto, su raíz es irracional, ¿sí? O sea, no es el cociente de dos enteros. ¿Cómo hacemos algo así? Vamos a ver. Vamos a probar el contrarrecíproco. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién ha hecho la guía de lógica? ¿Cuál sería el contrarrecíproco de esto? Vamos con Fernanda Quilodrán, creo que íbamos. Fernanda Quilodrán, ¿te acuerdas lo que es el contrarrecíproco?
¿Está la Fernanda o no está la Fernanda? Ay, sí, aquí estoy, profe. ¿Sí? ¿Te Estaba acuerdas lo que era el desayunando. contrarrecíproco? O le preguntamos a alguien más. A lo mejor igual desde hace mucho rato la pregunta. ¿Recuerdas lo que es el contrarrecíproco? Te puedo ayudar un poco En si este quieres. momento no me acuerdo de qué era. A ver, si quieres te ayudo un poco. Una implicancia era algo de la forma P implica Q. Una proposición implica otra. Y usábamos mayúsculas para las proposiciones, así que voy a seguir esa tradición. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? Pero primero tratemos de acordarnos lo que es un contrarrecíproco. Eso es P implica Q, pero hay veces que no resulta. Hay veces que es difícil ir de P a Q. Y uno podía hacer una mañita con esto y la negación. Y quedaba una afirmación equivalente a esta. ¿Te acuerdas de eso? Contrarrecíproco. Una implicancia diferente que salía de aquí, ¿no? Ya, ¿y alguien más? ¿Alguien se acuerda qué decía el contrarrecíproco? Bien, Jocelyn, justamente, lo damos vuelta y le ponemos negaciones. No Q implica no P. Hay veces que es más fácil, entonces, esta es la hipótesis, implica la tesis, ¿no es cierto? Esa es una implicancia. Uno parte de la hipótesis y llega a la tesis. Hay veces que no sale, este es uno de esos casos. Entonces es más fácil y es equivalente probar que no la tesis, negar la tesis, implica no la hipótesis. ¿Ya? Eso sería el contrarrecíproco. Eso es lo que vamos a usar. Entonces ahora, ¿quién es nuestro P? Nuestro P es, dice aquí, si un entero M no es un cuadrado perfecto. Entonces P es M no es un cuadrado perfecto. Y aquí lo que dice Q, entonces, raíz de M es irracional. ¿No es cierto? Y la implicancia es P implica Q. Si M no es un cuadrado perfecto, entonces raíz de M es irracional. Entonces, no sé, Jocelyn, si quieres seguir, ¿cómo quedaría entonces aquí? No Q implica no P, ¿cierto? De acuerdo a lo que decía. ¿Cómo quedaría no Q? Es que no sé si negarlo en decir solamente no es irracional. No, más O sea, interesantemente, raíz de M. más humanamente. ¿Cómo sería la negación? Sí, o sea, podrías decir Es, raíz de M no es irracional, pero hay una manera más divertida de decirlo. Bueno, sí, divertida, más concreta. ¿Cómo serían los números que no real. son irracionales? ¿Cómo? Pucha, que tengo un problema ahí con los conjuntos. No sé si es real o No, natural. mira, estaban los naturales, ¿no es Del cierto? irracional. Los enteros, los racionales, que son Sí. los que estábamos estudiando, o sea, nosotros estábamos estudiando los enteros, ¿no es cierto? Pero los racionales son Entonces, fracciones, y los reales son más grandes, y los irracionales es sencillamente la palabra que nosotros tenemos para lo que no es racional. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Los ya, racionales entonces también son podríamos decir. reales. ¿Mm? Dígame. mm, Ahí me volví a perder, profe. Es que iba a decir es un número real entonces. No, porque los irracionales y los racionales son reales. Ambos son reales. O sea, están los números reales. Entonces sería Hay dos conjuntos, los racionales y los irracionales que no tienen ni letra. Entonces, si no está acá, sí, tiene y que estar los acá. de fracciones. Eso se llaman racionales. ¿Por qué? Mira, el nombre igual lo tiene ahí oculto, porque se llaman racionales porque son razones. Las razones, acuérdate que es un numerito partido por otro, son las fracciones. Entonces sería un número racional. École. La Entonces, negación, ¿o raíz no? de m, sí, Sí. súper. Raíz Es de m racional. es racional. Súper. Sí. Entonces, Profe, y vamos, dígame quién me habla. Luis, Luis, ¿ya? entonces eso de que los irracionales no cumpliría el teorema de que era de Euclides, el de la división.
El algoritmo no, de la división el algoritmo de la no división es aplica ahí. solamente para números enteros, ni siquiera racionales. O sea, uno puede Ah, hacer, ¿ya? Porque los racionales, el resto siempre te daría 0. Uno siempre puede dividir números racionales, y son fracciones. La división te da otra fracción. ¿Cachai? ¿Se entiende, no? No sé, pues, por ejemplo, un medio es una fracción. Yo puedo, 1 lo puedo dividir en 2 en los racionales. Es un medio, o 0,5. ¿Sí? Es un número racional. Entonces, aquí no tiene sentido hablar del algoritmo de Euclides, hablar de resto, que siempre puedo dividir. ¡Ay, corre todo! ¿Cómo deshago eso? Ahí está. Ya, no sé si quiere seguir Profe, alguien más, entonces ¿cómo no ves sería? ¿Ya? No P sería claro, sería la oración completa. M es un cuadrado perfecto. Súper. es cuánto es. M es un cuadrado perfecto. Entonces, nosotros lo que vamos a probar es no Q implica no P. O sea, vamos a probar que si raíz de M es racional, entonces M es un cuadrado perfecto. Así vamos a hacer la demostración. ¿Ya? Vamos allá. Entonces, vamos a partir de que raíz de M es racional y tenemos que llegar aquí entonces M es un cuadrado perfecto. Entonces, vamos a partir de que raíz de M es racional, entonces M es un cuadrado perfecto. Eso es lo que vamos a probar, el contrarrecíproco. Entonces vamos a suponer que raíz de M es una fracción. A partido B. A y B son enteros positivos. Súper bien, ¿no es cierto? Si es un número racional, es una fracción. Es lo mismo. ¿Sí? Les recuerdo que por eso se llaman racionales, porque son fracciones, son razones. ¿Sí? Recuerden que una razón es un número a otro número. ¿Sí? Entonces es una fracción. Y entonces puedo elevar al cuadrado. M es igual a cuadrado B cuadrado. ¿Sí? Y lo que yo quiero probar es que M es un cuadrado perfecto. Vamos a ver si nos sale. Entonces, ¿qué sabemos de A y B si son números enteros? Por algo pusimos este corolario acá. ¿Qué sabemos de A y de B? ¿Cómo se escriben A y B? ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Qué puedo hacer con todo entero? ¿Qué puedo hacer con todo número entero? Podemos escribir A como B por raíz de M. Ya, no me gusta. Lo siento. Quiero hacer quiero ocupar lo que hemos estado trabajando. Eso de la Fíjate de que, factorización prima, profe. ya, entonces el A y el B tendrán factorizaciones primas, ¿no? Sí, Únicas, debería tener, si son enteros positivos, son claro. enteros. Entonces, el A tiene su factorización única y el B también. Y puedo poner los mismos primos siempre y cuando les permita también ser cero a los exponentes, lo que hicimos antes. ¿Sí? Tienen descomposiciones primas. Y fíjense que yo sé dividir y sé sacar potencias con descomposiciones primas. Lo vimos en una diapositiva más atrás. ¿Ya? Entonces, tiene sus descomposiciones primas. Entonces, ¿cómo será A cuadrado? ¿Cómo será la descomposición prima de A cuadrado? A ver, ¿en quién íbamos? Íbamos en Fernanda Quilodrán. Luis me responde siempre, así que vamos a ir con Matías Escalona. ¿Cuál será la descomposición prima de A cuadrado? ¿No sería por A? No, porque A no es necesariamente primo. Fíjate que ahora sé la descomposición prima de A. Y si yo tengo la de A, puedo sacar la de A cuadrado. ¿Cómo es la de A cuadrado? A ver, si quieres, miramos unas diapositivas atrás. Habíamos hecho un ejercicio solamente hasta ahora. Fíjate que Sería P1 elevado a 2 alfa. ya P de 1 elevado a 2 alfa 1. Sí, Pero no terminaría ahí, ¿no? Tendría que hacerle lo mismo a cada primo. Hasta PK sí. Entonces, elevado a... Hasta PK elevado a 2 alfa. Super. Muchas gracias, Matías. Y entonces ¿no Matías habría que Vázquez. decir que A y B son primos relativos?
No, esa es otra manera de probarlo. Que la conozco también, que uno la suele usar para raíz de 2, pero nosotros vamos a hacer más vivaracho, vamos a ocupar la Es que yo descomposición podría prima. hacer una con raíz de 2 y de 3. Entonces como que Sí, iba a ir por ahí, sí. pero parece que Se, no. se hace una demostración con divisibilidad, ¿no es cierto? De hecho, la podríamos haber hecho hace unas clases antes, cuando vimos divisibilidad, la clásica demostración. Pero esta, fíjate que nos va a servir no solo para raíz de 2, sino que para cualquier m que no sea cuadrado perfecto. Vamos a tener que usar algo un poquito más potente. Por eso estamos usando la descomposición prima. ¿Ya? Pero buena acotación, Matías. ¿Cómo sería todo esto b cuadrado? Su descomposición prima. Sería P de 1 elevado P1, a 2 beta 1. 1. Punto, punto, punto. P sub K. Así se dice, ¿cierto? Sub K. Sí, sub K o K incluso, Elevado correctamente. a 2B sub K. Beta, sub K. Sí. Muchas gracias. Bien, Matías. Entonces, esto de los índices, cuando uno quiere, tiene muchos, ¿no? O sea, yo aquí podría ocupar muchas letras, pero como son no sé cuántas, uno les coloca estos índices. ¿Eh? No sé, pues si fueran 2 factores nomás, uno le pondría PQ, y listo. Si fueran 3, a lo mejor le podría poner PQR. Si fueran 4, PQRS. Pero como no sé cuántas son, por eso uno ocupa los subíndices. ¿Ya? Son K factores. Podrían ser muchos, poquitos, depende del número. Bien, ¿y ahora cómo saco el cociente? Me están diciendo aquí que m es a cuadrado partido por b cuadrado, miren. ¿Cómo lo saco ese con las puras descomposiciones primas? A ver, ¿cómo era el cociente de dos números? ¿Se restaban los exponentes? Bien, Bianca, se restaban los exponentes, ¿ya? Eso no lo voy a escribir porque lo tengo en la diapositiva. Voy a pasar de diapositiva. Ahí está. Entonces, m es 2 alfa 1 menos 2 beta 1. Y así hasta 2 alfa k menos 2 beta k. Y ahora hacemos una magia nomás con los exponentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está todo por 2, entonces puedo factorizar y después lo puedo sacar afuera, lo puedo escribir así. Como P1 a la alfa 1 menos beta 1, PK a la alfa K menos beta K, y todo eso al cuadrado. ¿Sí o no? Esos son, no lo hemos visto quizás propiamente, pero son, probablemente lo conozcan de antes, son sencillamente las leyes, si quieren, las propiedades de los exponentes, ¿no? De las potencias. Este distribuye y qué sé yo. ¿Están de acuerdo o no? Con esto, esta igualdad de acá. ¿Se entiende? Sí, porque como que factorizó por 2 primero, pero Sí, después por cada uno lo propiedad puedo de factorizar por potencia, 2. después como que la sacó para afuera. Claro, claro. O sea, yo podría escribirlo así primero, digamos, hacer este paso extra entre medio. Primero usar la distributividad, digamos, del producto sobre la suma o sobre la resta. Ahí. Y después, como cuando tengo puros factores y todos a la misma potencia, o incluso si quieren hacer un paso más, pueden escribirlo como a la alfa 1 menos beta 1 y ese al cuadrado, ¿no? Que así es cuando es un producto de los exponentes. Ahí pueden ponerle hartos pasos si quieren, ¿no? Está el alfa k menos beta k, el cuadrado, y después cuando tengo un producto y todos con el mismo exponente, puedo dejar un puro exponente. Ahí si quieren hartos pasos. De medio. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga dudas hasta aquí? ¿Ya? Si no hay dudas, entonces fíjense, pues esto de aquí adentro, ¿qué es? ¿Qué es esto de aquí adentro? A ver, ¿quién no me ha respondido? Y a todos les he preguntado. Volvamos a Anabel. ¿Qué es eso de ahí adentro? ¿Sí? Yo tenía que el A I es mayor o igual que el beta I. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el I es mayor o igual que el beta I? Eh,
Porque aquí está, pues, porque el m es un número entero, ¿no? Como el m es un número entero, yo tengo que, o si quieren, tengo que, este a cuadrado partido por b cuadrado es un número entero, ¿no es cierto? Es un número entero. Entonces tengo que 2 ahí, o alfa i, perdón, menos 2 beta, o es mayor o igual que el 2 beta i. Entonces, en particular, el alfa i es mayor o igual que el beta i. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Anabel, ¿esto de aquí adentro qué es? No sé, profe, no entiendo lo que me está preguntando. Te estoy preguntando, porque fíjate que nosotros ¿qué queríamos probar? Queríamos probar que m es un cuadrado perfecto. Y partimos de que raíz de m entonces era racional. ¿Sí? Lo hicimos por contrarrecíproco. Entonces fíjate que ya tenemos m igual a todo esto. ¿Y estos de aquí qué son? Porque para que esto sea es un número entero, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que pasar que el alfa, que todo este número tiene descomposición prima, digamos. Si el número tiene descomposición prima en particular, es un entero eso de aquí adentro, ¿no? Profe, ¿Ya? aunque se hayan restado los exponentes, sigue siendo una factorización prima, pero de otro número. Claro, de otro número. Claro. Eso es Esa es la idea. Y como grado se de alfa y beta i. factorizó por 2 y se sacó para allá, sigue Ajá. incluyendo el elevado al cuadrado, sigue siendo m. Claro, todo esto es m, hasta allá. Entonces lo que tengo es un numerito entero aquí, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es m? Un número Es, entero es el cuadrado de un elevado al número. cuadrado. Es un cuadrado. Súper. Esa es la idea. Ahí estamos. Ese es un cuadrado perfecto. ¿Se entiende o no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Si lo hubiera hecho con el método que se hace con el de raíz de 2, igual hubiera llegado, ¿cierto? Es que ahí está escondido esto de alguna manera. Porque no sé si con m hubiera salido. Lo que uno hace con raíz de 2 es lo siguiente. Uno dice, raíz de 2, supongamos que es una fracción y uno le pide además que esté ya factor, que esté simplificada. ¿No es cierto? Y entonces uno eleva al cuadrado y le queda que 2 es igual a cuadrado partido por b cuadrado. ¿Sí? Después, tú dices entonces 2b cuadrado es igual a cuadrado, y entonces dices, el 2 divide a la cuadrado. Y ocupas la propiedad que hemos visto de los números primos, que es que si 2 divide a un producto, si un número primo divide un producto, entonces divide a alguno de los dos. Entonces divide a A. ¿Sí? Porque divide a A por A. Tiene que dividir A o A. Lo mismo, 2 divide A. Y entonces el A se escribe como 2 a la K, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos y me queda que 2 b cuadrado es igual a cuadrado, pero a es 2k al cuadrado. Y entonces te queda 2b cuadrado igual a, igual a 4k cuadrado. Simplificamos por 2. Me queda que b cuadrado vale 2k cuadrado. Y entonces ahora el 2 divide al b cuadrado. Y eso implica que el 2 divide al b, por la misma razón que antes. Ese sería como el truquito de divisibilidad que lo usamos también acá. Y entonces ahora el 2 divide al a y al b, contradicción. Porque entonces 2 divide a el máximo común divisor entre a y b. Y este era 1. Habíamos partido de que eran coprimos, de que ya estaba simplificada la fracción. Contradicción. Entonces no se puede escribir como fracción. Es distinta la demostración, si te das cuenta. Es distinta. ¿Ya? Y ahora, si tú quisieras poner m, agarrar la misma demostración y poner m, entonces cuando elevas al cuadrado aquí vas a tener m y vas a tener un pequeño problema. Fíjate, cuando pases este para acá, porque vas a tener de nuevo m aquí, y tú vas a decir, entonces m divide a cuadrado. Entonces m divide a. ¿Puedes hacer ese paso, no? Si m divide a cuadrado, m divide a. ¿Será cierto eso?
para cualquier m que no sea un cuadrado perfecto. No es cierto. Puedo darte un ejemplo. No sé, el 6 no es un cuadrado perfecto. No, otro ejemplo. El 12. El 12 no es un cuadrado perfecto. El 12 divide al 24. No, 24 no. 36. Al Está buscando 36. Gracias, sí, sí. pues, el 36 cuadrado. Ese. El 12 divide al 36. Gracias, Luis. El 12 divide al 36. El 36 es un cuadrado perfecto. Entonces aquí estoy diciendo de alguna manera que el 12 divide al 6 al cuadrado. ¿Y eso implica que el 12 divide al 6? No es. Ah, No claro. sucede eso. Tienes razón. Entonces, ese paso falla. Cuando ese paso funciona, ahí ocupamos que el m y el a son coprimos. ¿Y eso por qué lo pude hacer? O no coprimos, que lo divide. ¿Por qué? Porque ocupamos el hecho de que el m, que en el caso anterior era 2, era primo. Esa demostración te va a servir siempre para un número primo. La nuestra es un poquito más grande. Y como al final de cuentas tienen cosas en común estas demostraciones. Tienen cosas en común. Pero el tema es que aquí no partí con un número primo, entonces de alguna manera, media escondida, me vi obligado a trabajar con la descomposición prima, porque mi número no era un primo, pero estaba compuesto de primos. ¿Ya? Es un ejercicio interesante ver las similitudes que tienen las dos demostraciones. ¿Se entiende por qué no funciona? Al menos es entretenido ver por qué una demostración se cae cuando cambio algo. Eso es un gran ejercicio. Sí, profe, ahora sí ¿Sí? se entiende. Porque Gracias. ahí uno ve por qué, ya, gracias Juan por tu pregunta, Matías. Ahí uno ve por qué era importante que el 2 fuera primo para esa demostración. Ahora, había otra pregunta por ahí, Jocelyn. Entonces, ¿el resultado del contrarrecíproco equivale? Sí, sí, esa es la gracia. La gracia del contrarrecíproco, si ustedes recuerdan nuestras primeras clases, es que P implica Q es lo mismo, es lógicamente equivalente a no Q implica no P. Entonces, como nosotros vimos que este es verdadero, entonces este es verdadero. Esa es la gracia, ¿no es cierto? Distinto es el recíproco. El recíproco es Q implica P y ese no está relacionado lógicamente con este. Esos son distintos. ¿Sí? Uno puede ser verdad y el otro mentira o viceversa. Ese que siempre cuando se dice por contradicción. No, tampoco. La contradicción se parece al contrarrecíproco. El recíproco es algo que el recíproco, cuando uno tiene que, cuando es verdad, una implicancia y su recíproco, cuando las dos son verdad, uno habla de la bicondicionalidad o del sí solo sí. ¿No es cierto? O sea, cuando P implica Q y también Q implica P, entonces eso es lo que se habla, se dice P sí solo sí Q. ¿No es cierto? Y para demostrar estas dobles implicancias o estas bicondicionalidades que se les llaman, uno tiene que demostrar amplias implicancias por separado. Por separado. Porque no están relacionadas. ¿Ya? Esto, por Profe, ejemplo, y si yo cuando... quiero De nuevo, a ver. Te interrumpí yo, disculpe, Selena. no, es que yo le interrumpí. El caso es que, por ejemplo, como hizo la demostración de ahora, que es por el contrarrecíproco, si yo quiero probar cualquier otro tipo de proposición, tengo que poner al comienzo que es por contrarrecíproco que lo voy a demostrar, Sí. o es A ver, que cuando uno... A ver, la respuesta es un poquito más larga de lo que yo quisiera. En el colegio uno se acostumbra mucho, tristemente, a que la matemática son una suerte de procedimientos muy, muy divinos, muy predispuestos por alguna divinidad, como esto se hace así. O sea, usted quiere hacer una suma, usted escribe el número, escribe el otro número abajo, justo las unidades con las unidades, y las decenas con las decenas, y suma unidad con unidad, y si es que se pasa de 10, ¿no es cierto?, escribe la reserva aquí arriba, no en otro lado, y calcula. Eso es una manera de hacerlo. Si usted va a ver en otras culturas, sumarán de otra manera. No sé, yo he visto, no sé si será la norma, pero he visto que algunos
chinos multiplican así, por ejemplo, el 12 y hacen esto, y el 21 lo escriben así, y entonces les da aquí 2, 200, 4, 252. Entonces ellos dicen 21 por 12 da 254, 5, 252. 250, punto nada que hacer ahí. Ya, me refiero a que hay muchas maneras de resolver algo, muchas maneras de escribirlo, ¿ya? Eso con algo tan sencillo como una multiplicación. Cuando hablamos de una demostración, hay dos cosas importantes. Una es que sea cierta, que esté bien hecha, ¿cierto? Que no se digan mentiras, ¿no es cierto? Porque hay demostraciones que después se caen, que tienen algún error o qué sé yo, que ha pasado. Por ejemplo, la primera vez que Andrew Wiles dijo que tenía la demostración del teorema de Fermat, habían errores, tuvo que corregirlo. Ya. Entonces, lo primero es que esté buena, que no hayan errores lógicos. Y la segunda, y es importante, porque la matemática parece como algo súper no humano, súper más allá de lo humano, pero no, nos comunicamos ideas entre humanos. Entonces, lo siguiente es que se entienda bien. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que usted pueda decir que ayude a quien está leyendo a entender qué es lo que está pensando, porque su demostración es válida, es buena. Así que yo encuentro súper bueno dejarle al menos una palabrita al principio de la introducción, ¿cómo lo vamos a hacer? Dar una idea, porque si yo empiezo aquí al tiro, supongamos que raíz de m igual a AB, donde A y B son enteros positivos, yo podría partir en mi demostración así y estaría buena. ¿Ya? Podría ser una demostración súper chiquitita sin que se entienda nada de lo que estoy diciendo, y que esté buena matemáticamente. Y que la persona, y le dejo toda la pega al lector, digamos, de entender qué quise yo decir acá, por qué yo pensé esto. Y hay escritores así, y de repente uno tristemente le toca leer cosas así en matemáticas. Y es fome, fome, porque lees la demostración y tenés que estar, ya, ¿y esto por qué me dice esto al principio? Ya, porque es contrarrecíproco, no sé. No sé. Mientras más clara puedas dejar tu demostración, o cualquier ejercicio, mejor. ¿Sí? Esa es la regla general para mí. ¿Sí? Hay personas que valorarán más que esté correcta, y sí, que es importante, fundamental que esté correcta, pero también que esté clara. Entonces, súper bueno decir primero al menos una frasecita que me diga cómo lo vamos a hacer. Súper. ¿Sí? O sea, llegar y poner caso base no es tan buena idea. Mejor decir, vamos a probarlo por inducción matemática. Incluso vamos a hacer inducción matemática sobre la variable n, cuando hay más de una variable. Vamos a hacer inducción fuerte sobre la variable n. Vamos a probarlo por contradicción. ¿Sí? Es bueno decirlo igual. ¿Ya? Eso. Esa es la respuesta. No lo puedo resumir. ¿Sí? Espero que se entienda. ¿Sí? En general, tratémonos de sacarlo como ese prejuicio de que hay solo una manera de hacerlo, ¿no es cierto? Y de que quede lo más claro posible. Con respecto a lo que decía, que se me quedó un poquito en el tintero, la pregunta Luis, las demostraciones por contradicción son parecidas a las por contrarrecíproco. Lo que pasa es que por contrarrecíproco se asume que hay una implicancia. P implica Q, entonces pruebo que no Q implica P. Pero no todas las proposiciones, no todos los teoremas están escritos como una implicancia. Entonces yo podría querer solamente probar P, una proposición. ¿Cómo lo hago? Probarlo por contradicción significa asumir no P, la negación de P. P podría ser una implicancia, por ejemplo. Niego la implicancia y veo qué sé yo. ¿Ya? Entonces, porque por ejemplo, si yo tengo una implicancia, pongamos otras letras, Q implica R o S, y yo la niego, no sé si se acuerdan, pero esto tenía una forma bien particular de negarse, que era la negación de una implicancia es Q y no S. ¿Sí? Entonces, es un poquito distinto, ¿no? Entonces, yo quiero probar P, una proposición, que puede ser compleja o no. Si yo la niego y demuestro algo falso. ¿Sí? El clásico ejemplo de algo falso es que sea algo verdadero y falso a la vez. ¿Sí? R y no R. O cualquier cosa falsa. Por ejemplo, uno llegaba a que una fracción era un número entero, o qué sé yo. Esa es la que se conoce como contradicción. ¿Sí? Esa es la demostración por contradicción. ¿Ya? Uno niega lo que quiere probar y llega a algo falso. Esa es la forma de demostrar algo por contradicción. ¿Se entiende, Luis?
Sí, profe. ¿Sí? Ya. Son parecidas, pero tienen sutileza. De hecho, a ver, si uno es meticuloso y escribe bien, tiene diferencias más filosóficas que matemáticas, propiamente. ¿Ya? Que está bien igual. Es interesante también. Entonces ahora ahí les comentaba lo que ya les había dicho hace un ratito, que este es un caso general, es de algo bien conocido, ¿no es cierto? Que raíz de 2 es irracional. De hecho, ahora ya saben que si el número no les da, si la raíz no les da entera, es irracional. Lo vimos en general. ¿Ya? Y eso ya lo conocían, al menos para raíz de 2, entonces los pitagóricos en el siglo V, antes de la era común. Hace un buen tiempo, antes que Euclides, ¿no? Euclides fue por ahí. Fue por ahí con el tiempo de Euclides. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, de la demostración, de lo que sea. Ya. Entonces, más allá de la demostración, quiero que se den cuenta de nuevo, o sea, que es importante la demostración que vimos, sí, pero que se den cuenta de que hemos ido construyendo esta suerte de pirámide, ¿no? De que partimos de las leyes más básicas de la lógica que hemos ocupado. Acabamos de probar una demostración, de probar un corolario por contrarrecíproco. Vimos la inducción matemática, que la probamos a partir de los axiomas más básicos, el principio del buen orden. Y con esa inducción matemática hemos seguido armando esta pirámide. Vimos el algoritmo de Euclides, que necesitaba para funcionar de la inducción matemática. Vimos encima del algoritmo de Euclides el teorema o la identidad de Bézout, ¿sí? Que nos ayudaba también a trabajar con máximos comunes divisores y a probar otros teoremas y otros resultados varios. Y con esa identidad de Bézout pudimos probar finalmente que la descomposición prima es única, y ahora podemos trabajar con descomposiciones primas, en números primos. Y trabajar con números primos como corolario, como un regalo, y esa es hay matemáticos que han descrito eso con palabras más bonitas que las que yo pueda tener, pero que cuando la teoría es buena, entrega resultados como frutos, ¿no? Y entrega resultados buenos y bonitos casi de regalo. Entonces, eso es no sé si una prueba, es una evidencia, tal vez sea una mejor palabra, de que la teoría de números es fructífera, ¿no? O sea, si es que la hacemos bien, llegamos a esto que la descomposición prima, por añadidura nos vienen estos otros regalos, como que ahora sabemos que si un número no es un cuadrado perfecto, su raíz es irracional. Cosas como esa, no tuvimos que trabajar mucho más, digamos. Venían como de regalito, si es que hacíamos bien la pega, ¿no? Y definíamos bien lo que era la descomposición prima. ¿Ya? Y así uno puede, en los ejercicios de la guía van a ver que hay otros resultados también quizás interesantes que uno puede sacar de aquí. Ya. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda media hora. La ¿Alcanzo a ver clase pasada me cuánto pareció tiempo? interesante y me puse a investigar un poco y leí sobre la hipótesis de Riemann. Jale. Ya, eso tiene que ver con la distribución de los números primos. Es uno de los problemas abiertos en matemáticas. ¿Sí? No sé si alcanzaste a entender bien lo que Sí, pasa de ahí. hecho, pagan al que demuestre la hipótesis, porque Eh, si la demuestra, encontraría la estructura que tienen todos los números primos. Ajá, justamente, ahí hay plata. ¿Ya? Pero el problema es peludo. Es peludo, se conjetura incluso si es solucionable o no, ¿no es cierto? También otra cosa válida sería probar que es independiente, ¿no es cierto? Que no se puede determinar si es verdadero o falso. Es una manera bien ingeniosa. A ver, ¿recuerden que yo les conté al principio que la teoría de números, nosotros estamos viendo teoría de números elemental? Pero uno de los enfoques que uno le puede dar a esto, por alguna razón funciona, yo nunca lo he estudiado, así que no les puedo hablar con propiedad del tema, es meterle números complejos al asunto, ¿ya? Y estudiar funciones de variable compleja, que es lo que están haciendo en cálculo, lo están haciendo con números reales, uno lo puede hacer con números complejos, pero tiene que ya tener la madurez suficiente y haberlo hecho con números reales, ¿no es cierto? Y madurez matemática me refiero, haber visto otras cosas y qué sé yo, y ahí uno puede entonces hacer lo que se conoce como análisis complejo.
El análisis complejo es un tópico en sí mismo. Uno puede estudiar los números complejos con sus propiedades, sus funciones y qué sé yo. Pero por alguna razón tiene aplicaciones súper potentes e interesantes para la teoría de números. Y pasa algo como lo que está diciendo Matías, que la distribución de los números primos está asociada a una función de variable compleja, a encontrarle los ceros a una función de variable compleja, a determinar si todos los ceros tienen parte real menos 1, ¿no? Esa es la hipótesis de Riemann, ¿sí? Que la pueden googlear si quieren. Y la Pero función entonces, es la función z, ¿cierto? sí, función z de Riemann, y la hipótesis de Riemann es que todos sus ceros tienen parte real, creo que era menos 1. No, un medio. Un medio. Sí, una función súper rara, ¿no? Y hay que ver que todos sus ceros tengan... está asociada a esta clase de suma. Uno los extiende analíticamente. ¿Ya? Bueno, es un problema de los más potentes que quedan en matemática abiertos, sin resolver todavía. ¿Ya? Pero requiere, como les digo, de herramientas más sofisticadas, siquiera para entender bien el problema. Gracias, Matías, igual, por su intervención. Cosas que sí sabemos de los números primos, no sabemos exactamente dónde están. Qué bueno que lo mencionó entonces, que lo mencionamos, está la hipótesis de Riemann, un problema abierto. Pero cosas que sí sabemos, por lo menos, es que son infinitos, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a probar ahora. ¿Ya? No es tan complejo. Es una de esas cosas que yo les digo que ahora por añadidura, con lo que hemos visto, podemos probar que hay infinitos números primos. ¿Sí? Esto es de Euclides, la demostración, y se prueba por contradicción. Hablando de demostraciones por contradicción. Fíjate, Luis, la diferencia sutil, aquí no hay una implicancia. La implicancia, acuérdate que son enunciados de la forma, si P, entonces Q, ¿no es cierto? P implica Q. Si pasa algo, entonces algo. Aquí hay solamente una afirmación. Hay infinitos números primos. Entonces, por eso el contrarrecíproco no se aplica. Porque no puedo decir no Q implica no P. No hay un P y un Q, no hay una implicancia. Hay solamente una proposición. ¿Se ve, Luis? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, hay infinitos números primos. Entonces, por contradicción, vamos a partir diciendo que hay finitos números primos. Y tenemos que llegar a algo falso, a una contradicción. O a que alguna oración es verdadera y falsa a la vez. Entonces, si hay finitos números primos, yo los puedo enumerar. Van de P1 hasta Pk, y esos son todos. Asumiendo que hay finitos números primos. Y miren el numerito exótico que vamos a definir. Vamos a definir este m, que va a ser el producto de todos los números primos, asumiendo que son finitos, más 1. ¿Ya? Todos los números primos más 1. ¿Ya? Entonces fíjense que como m es mayor que pi, para todo i, m es más grande que pi, porque para cada primo, porque cada primo aparece en este producto. ¿Sí? Entonces el producto de ese pi por otras cosas y más 1 más encima. Así que es más grande que todos los primos. Si es más grande que todos los primos, tiene que ser compuesto. No puede ser primo, que es más grande que todos los primos. Tiene que ser compuesto. Y todo número compuesto tiene divisores primos. Eso ya lo vimos, descomposición prima. ¿Sí? Entonces, en particular, alguno de estos PI tiene que dividirlo. ¿Sí? No puede ser que no ninguno lo diga, porque entonces el M sería primo, y sería una contradicción. Sería una contradicción, porque dijimos que estos son todos los primos. O sea, no puede haber un primo más grande. Son todos los primos. Entonces, tiene que ser divisible por algún primo. Por PI. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir que es P1. ¿No es cierto? Que es P1. Porque P1 da lo mismo, ¿no es cierto? El PI que sea, esto es un producto, los puedo reordenar. Para que quede más fácil de escribirlo, ¿no? Digamos que es P1. Entonces estamos asumiendo que el M se escribe así, que es divisible por P1. Pero fíjense, entonces el P1 divide a M y el P1 divide a P1, obvio. ¿No es cierto? Por todo número se divide a sí mismo. Y entonces divide a cualquier combinación lineal entre M y P1. Fíjense en particular que yo puedo pasar este producto restando
y me queda entonces que P1 divide a M menos el producto de P1 hasta PK. ¿Sí? Divide a M y divide a P1, así que divide esta combinación lineal. Queda 1, entonces P1, que era un número primo, divide a 1. Eso no se puede. Nada divide al 1, salvo el 1 y el menos 1. Eso es una contradicción. Entonces. Por lo tanto, hay infinitos números primos. Esta demostración se le ocurrió a Don Euclides, de Alejandría. Es griego, pero Alejandría está en Egipto. Es raro. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, pues. Entonces ahora saben que hay infinitos números primos. Por eso tiene sentido siempre buscar uno más grande, además de porque es útil para cosas más humanas. Y entonces, sabemos que los primos son infinitos. La pregunta es, ¿cuántos igual, más o menos, hay? Y uno lo puede mirar desde el punto de vista de la probabilidad, entonces. ¿Estarán cada vez más seguidos o cada vez menos seguidos? ¿Sí? ¿Tendrán una distribución normal? ¿Tendrán una distribución...? Yo no sé mucho de probabilidad. Pero ¿cómo estarán distribuidos los números primos a lo largo de la recta numérica? ¿Sí? Entonces, claro que van a haber cada vez más, ¿no es cierto? Porque voy agregando. Pero si miro por pedacitos, ¿sí? ¿Será cada vez más grande el número o más chico? ¿Sí? Como una aproximación más o menos de cuántos hay, de poder irlos contando, ya que no puedo encontrar el enésimo número primo con una fórmula. ¿Ya? Y eso también está resuelto, o bastante bien resuelto. Está el teorema de los números primos que probó Gauss, que es que si uno define esta función, esto lo hablamos al principio, pero ahora estamos con mayor propiedad para entenderlo. Aquí pi n es el contador de números primos. O sea, significa cuántos números primos hay hasta el n. ¿Ya? Entonces, uno puede mirar esa función y graficarla en azul, porque conocemos los primos, así que puedo hacer el gráfico. ¿Sí? La humanidad conoce los primos hasta el 10.000, sin ningún problema. 10.000 dice yo, 100.000. 100.000. Hasta 100.000. Conocemos los primos hasta el 100.000. Entonces, uno puede hacer esa gráfica con la línea azul que se ve ahí. ¿Ya? Y Gauss encontró esta aproximación, n partido por el logaritmo natural de n, que está en verde. ¿Ya? Y ya se ve que la curva tiene la misma forma, pero igual se despega. Hay una aproximación mejor que se conoce hoy en día, que es esta de acá, que está en rojo, ¿ya? Que sería la integral entre 2, que se llama el logaritmo integral, la integral entre 2 y n del logaritmo natural a la menos 1 de x, de x. ¿Ya? Eso no sé cómo van en cálculo. ¿Han visto integrales ya o todavía no? Recién entramos en funciones, profe. Ah, ya. Entonces, más adelante entenderán al menos lo que eso significa. Y el logaritmo, por otro lado. Pero la cosa es que hay funciones. ¿Ya? Más allá de cuál es la función, tampoco nos vamos a poner a calcular estas cosas, no tiene sentido. Pero la cosa es que uno las puede aproximar. Sabemos más o menos cuántos números primos hay. Más o menos, esta en línea, se ha probado creo que también que esta línea azul con la línea roja, que se ven ahí muy, muy tupidas, se cruzan infinitas veces. O sea, a veces esta es más grande, a veces la otra es más grande. Pero siempre van ahí parejitas. No sé si está probado o es una conjetura. Se me fue ahora. ¿Ya? Pero eso pasa. Entonces, sabemos más o menos cuántos números primos hay. ¿Ya? Y eso es bastante bueno. Es de Gauss, el resultado primero. Y ahora, ¿qué significa que estos números se parezcan? Eso también requiere saber un poquito más de cálculo. Significa que si yo tomo el pi n y lo divido por la otra función, y le saco el límite, cuando n tiende a infinito, que todavía no lo han visto, están en funciones en cálculo, se va 1. ¿Ya? O sea, eso significa que se parece. Cuando se van a infinito, se parecen. ¿No? Ya. ¿Lo vamos a dejar hasta aquí? Vamos a dejar hasta aquí.
a dejar de grabar.